El inca Yoque Yupanqui inició la conquista del territorio aymara a finales del siglo XIII. Este proceso fue continuado por sus sucesores a mediados del siglo XV. Pachacuti Inca Yupanqui derrota al cacique Colla Chuchicapac y anexa a los collas y señoríos aymaras al Tahuantinsuyo. Los pueblos aymaras conservaron un grado de autonomía bajo el imperio incaico. Se estima que en este periodo hubo una población de 1 a 2 millones de indios aymaras en todo el Collasuyo. Anak chamara anchun pun estan hoy pipachanqa uños kayas anchun mapuni chamara kota qarbasi sinha sumara que apkata sancha nya purin chai ke satapachak kocha ora klong tere sarap hanyane Weki kaya akan alhamdulillah kan cuma dah bakti deh akan dah tu kak kasum hal sempun mau kita kak mantap Umambahan siya umambasan naksinat. Umambasa. Kasama. Anga ko alak pa siya. Halak ta ni dati siya. Yo. Tatanaka mamanaka, takpachani istabjeta, saraña sao taipiro, taipi marcar saraña sao takpachani. Kunas wakispacha. Kunachia handwalia na kautpacha. Takunu saraña sarakita. Sarapanya taipir siwa. Saraña. Tata Jespi, mama chocatilla, takpachani pinu saraña, taipiro saraña. Yo. Kuraka saru katunda pjatan uka quechuanacao. Kaltiu chahwaña, uka takpachan usarañas, wawanaka, yokanaka, tawakunaka, takpachan sarañani, taipir sarañasao. Sarañani, takpachani. Takpachani saraña. Takpachani. Butaf, takpachani. Hatungapu Inca Yupanqui hatunyachita munan suyusninta. Chayrayku mananya aninkausay kanchu Collasuyu llaqtaskupi nita qhichwawan. Kurakusninku hatunkurakan
urmaykunchikuytupi nuqaykumantaq chimpamun. Kunamanta pacha, chukuytos, lupakas, umasuyus, hatun inkayupankiqta kanku, kikrantaq tataintiqta. Chayrayku yupaychananchis tiyan. Hach'atata. Chaqka wak'ana kasaq kamachiñanisa. Uybirina kasata, achachilana kasata, kunarstuq t'ayñani. Tata qishpi, yachaynikiman qayllarimuni. Manaña llakiykananpaq llaqtayki ukhupi. Chantawanpis, mana qhichaykuchu wak'ashniykita. Chaywanpis, hatun intita yupaychananchis tiyan. El 16 de noviembre de 1532, Francisco Pizarro entra en Cajamarca e inicia de esta manera la conquista del Perú, hecho que dura hasta 1572, tiempo donde los españoles recorren los nuevos territorios. Tras la conquista española, en menos de un siglo, se redujeron a cerca de 200.000 sobrevivientes indios, que sufrieron despojos, saqueos, muerte y miseria. ¿Sabes estos indios? Gracias.
¡Anda! ¿Dónde vas? ¿Dónde las duras? ¿Dónde va ese? ¡Avanza, carajo! ¿A qué lloras? ¿A qué lloras, India? El Inca Atahualpa ha caído en Cajamarca. A nombre de Dios y del rey, estas tierras le pertenecen ahora a la corona española. Y por lo cual, todos ustedes son súbditos del rey Carlos V. Tatavera Hocha, Acahuaca, Coibirinak, Achachilanak, Pachamama, Uxcamaya Parquita, No puedo entenderte. Y lo que me mostráis son brujerías. Hereje. ¡Hombres! ¡Llévense a los más jóvenes a las minas! Julián, Gregoria, no se enojen conmigo. Debemos cumplir la mita. En 2 Wilcacutis más voy a volver y entonces nos vamos a ir a cazar vizcachas a las montañas. Le van a hacer caso en todo a su tío Manuel. Se van a cuidar. Pero escúchame. Vos no tienes que venir aquí nunca. Vos has nacido de pie del vientre de tu mamá. Eres diferente. Cuando crezcas me vas a entender. Cuando crezcas. Julián, vas a entender cuando crezcas.
Dime, Manuel, ¿a qué has venido? Tengo mucho que hacer en la iglesia. Te he venido a traer a este Ocalla. Mi sobrino es. Sus papás recién se han muerto en la mitad. Te puede estar ayudando en la iglesia, Tata. No tengo es bien tiempo. inteligente. Bien rápido aprende las cosas. No sé. Está muy niño, muy flaco y... no se curaca. Recibímelo nomás, Tata. Muy flaco. No curaca, no tengo tiempo para enseñar y atender a este niño. Recibímelo nomás, pues, Tata. Te ruego. Como te he dicho, sus papás recién se han muerto. Tiene su hermanita, la Gregoria. Como sea, voy a estar con ella. Pero no sé dónde llevarlo. Por favor, Tata cura. Tata. Bueno, lo tomaré a prueba. Si se porta mal, te lo devuelvo. ¿Cómo te llamas? Juliana Pasa. ¿Qué tienes ahí? Mi cuero y mi poncho para dormir. Bueno, entonces, entra. Juliana Pasa nace en 1750. Él representa a las miles de niñas y niños que quedaron huérfanos en este periodo de conquista. Las minas de Potosí, los campos áridos del altiplano, las tierras calientes de los yungas fueron las tumbas silenciosas de miles de indios aymaras y quechuas. A finales del siglo XVIII, el Estado colonial, el orden colonial en esta parte del continente, sufrió una serie de convulsiones. O sea, pasó el tiempo de cierta bonanza en la parte de la metrópoli, que estaba fundamentalmente originada por el uso discrecional de las riquezas que sacaron de esta parte del continente. Recordemos que los españoles en la parte de Bolivia, Perú, también México, por supuesto, incrementaron su poder gracias a la expropiación de las riquezas que había. No hubo ningún esfuerzo de trabajo, de esfuerzo productivo, fue un extractivismo puro y tajante, que en el principio incluso tenía aspectos de tipo cruento. Este Estado colonial estaba en plena guerra entre Inglaterra y España. Para ello se necesitaba fondos, no solamente para esta situación bélica, sino se necesitaba fondos para mantener a una metrópolis llamada España. Que esas riquezas que en un principio dan boato y fuerza a la corona española, poco a poco son reutilizadas por el otro contexto de las naciones europeas y empieza a fortalecer el surgimiento de un poder, de poderes que no son los españoles. Entonces los españoles ven necesario poder reorganizar, digamos, su orden colonial y lo hacen a través de lo que llaman las reformas borbónicas. Y las reformas borbónicas tienen varios ejes. Dos de estos principales corresponden, uno al aspecto de la minería. La minería tiene que dejar de ser una cuestión extractivista pura y sin estar sometida a ninguna regla, y tiene que someterse a ciertos cánones que dicta la corona española. Entre los tantos impuestos que se podría ver es que existía el impuesto al postillaje, existía el impuesto al combustible, existía el impuesto a lo que vendría a ser la producción, existía la donación obligatoria de los obrajes en aguayos, en frazadas, en lo que vendría a ser tejidos por parte de las mujeres, ¿verdad? Entonces, estos impuestos para las mujeres era exclusivo de brindar 8 quintales cada trimestre. Muy aparte de eso, hasta los años de 1980 se ve un impuesto que aún no ha sido incluso eliminado, que se llama el impuesto de la prestación vial. El comercio tiene que de alguna manera liberalizarse, pues hasta el momento favorecía más a los intereses de los comerciantes que al poder económico propiamente de la colonia. Entonces, esto genera una serie de repercusiones políticas concretas en los países, especialmente en el Alto Perú,
en donde va a originar una serie de convulsiones. Difícilmente, digamos, la colonia se adapta a los requerimientos de la corona. Sucede en Bolivia lo que es un hecho comúnmente y que se resumió en la famosa frase se acata pero no se cumple. O sea, los colonos que están en este territorio agarran, digamos, los requerimientos españoles, pero lo transforman a las propias necesidades de la población colonial interna, y generalmente viene una especie de desacato o en un cumplimiento, digamos, de tipo amorfo, de tipo incumplido. Entonces todo esto es posible porque hay una base social que amortigua, que es la que sufre las consecuencias, que es la parte indígena. Todo esto hace que aparezca una semilla germinatoria de liberación, de descontento, ¿no? Entonces, de esa manera, ese escenario en que se encontraba el Estado colonial era totalmente de descontento, no solamente para el indio, sino también era para el mestizo criollo. Por un lado, un deseo, digamos, de cierta independencia por parte de los criollos, de cierta desconexión con los intereses de la colonia y un surgimiento nacional, podríamos decir, de identidad local propia, y por otro lado un sentido de rebeldía más acentuada en la parte indígena, donde también surge ese aspecto nacional, ese aspecto de reivindicación nacional, y que se van a proyectar con el tiempo en dos posiciones políticas: la posición política de la independencia de las naciones latinoamericanas y las rebeliones indígenas que se dan a través de Túpac Katari y de Túpac Amaru. ¡Hombres! ¡Llévese a los más jóvenes a las minas! ¡Cállense! ¡Cállense! La rumba tarakisha. Ay, Amita. La estructura social de los pueblos andinos fue de sumisión. El imperio incaico fue paternalista, garantizaba tierras, abrigo y comida, e imponía a su población a cumplir tareas específicas de acuerdo a su nivel social. Esto hizo al indio dócil, y su sojuzgamiento por los españoles fue relativamente fácil. Para 1781 se estaba germinando un gran levantamiento que estaba por resquebrajar al Estado español.
Julián, ahora que eres sacristán, te encargo cuides la iglesia. No olvides cerrar las puertas al caer el sol. Ay, tata, no hable así. Es de mala suerte hacerse encargos en la noche. El Irpiri viene y se lleva las almas. Ay, ya estoy viejo y moriré pronto, lejos de mi patria. Al final, no logré hacer fortuna. Traté de hacer mucho por ustedes, pero no lo logré. Julián, toma papel y tinta y escribe lo que te diré. En la sacristía hay 3 mudas de ropa de cura, un cáliz y utensilios de plata. Julián, al final no aprendiste a escribir. Es algo que traté de enseñarte y no lo pude concluir. Julián, eres un terco. Aprendiste todo, menos caligrafía. La Mita, las minas de Potosí, fueron una gran escuela para Julián Apaza, que vio en carne propia las injusticias que cometían los conquistadores a sus hermanos. Se preguntaba cómo un indio de base podía generar un alzamiento a gran escala. Comprendía su situación de no tener un linaje o descendencia cacical para influir en sus hermanos. Escuchen, ¿alguien viene? Ah, campanero, Julián. 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 ¿Qué asustan? ¿Qué pasa? ¿Quieres jugar? Vamos a jugar. ¿Han escuchado hablar de la Mita? ¿Las minas de Oruro y Potosí? Mucha gente va y pocos salen de las minas. Mueren trabajando para los malditos aras.
Mi padre y madre murieron allí. Yo vi cuando se los llevaron a latigazos. Ya estamos en edad. Muy pronto será el llamado. Tenemos que aguantar 2 Wikakutis. Y si sobrevivimos, lo habremos logrado. Yo puedo ayudarles para que no vayan. Julián, ¿cómo puedes hacer para que no nos lleven? Cuando los guampos se acerquen al pueblo, yo los veré desde la torre de la iglesia. Desde allí tocaré la campana, como para llamar a misa. Esa será la señal, para que se escapen a las montañas. Eres osado, Julián. Les daremos una sorpresa a esos guampos. ¿Dónde están los guainas? Los guampos ya van a venir. ¡Chura! ¿Dónde están los guainas? Te pedí 30 de este pueblo. Viracocha, he hecho todo lo que usted me ha ordenado. Los he buscado, pero no sé dónde están. ¿Los has buscado? ¿Los has buscado? ¿Dónde están? No han venido. ¡Indio! ¡Cállate! ¡Deja de enojar esa cámara ahí! ¡Baje! ¿Qué tanto toca esa campana? Tatanasayo me ha dejado encargado tocar la campana hasta ahora. ¿Dónde está? Ha muerto hace un mes. Muerto hace un mes. Algo raro está pasando aquí. Los guainas no quieren cumplir con sus deberes. No quieren obedecer al rey. Y si no quieren obedecer al rey, me voy a llevar a estas guaguas y a estos viejos, carajo. Por nuestro ayllu, tenemos que cumplir con la mita.
Así que no querían ir a la mitad. Ahora van a ir sin bultos y sin aguayos. ¡Sáquese! ¡Sáquese ahorita! Huiracocha, lléveme también a mí. Yo debo ir. Tú no eres nadie. Un indio sin padres. Eres un foráneo. No tienes nada que hacer aquí. ¡Avance! ¡Avanza, carajo! ¡Avance! ¡No me mires! Déjame entrar. Los jóvenes de mi pueblo están aquí. Prácticamente los virreinatos en América fue totalmente abusivo. Como te decía, fue totalmente de imposiciones, fue totalmente de cobranzas injustas. Entonces, los virreinatos lo que han hecho es tomar lo que nosotros actualmente conocemos como un saqueo, todo para mantener a ese estado que estaba viviendo el estado colonial de guerra contra Inglaterra. Tenemos los españoles con sus privilegios que viven en un lugar y tenemos los indios que viven en otro lugar. Entonces, el orden colonial creó una mentalidad perversa porque ambas partes se adaptaron y asumieron esa lógica, ¿no es cierto? O sea, y entonces se asume una lógica cuando ambas partes de alguna manera encuentran ventaja en ese aspecto y cuando eso preserva, digamos, de alguna manera los intereses de ambas secciones. Entonces, ¿pero qué crea? Crea un orden, digamos, que tiene que ser acorde para mantener ese esquema, un orden terriblemente conservador. Y ese orden conservador es mantenido en la parte indígena por los caciques. Los caciques son lo que podríamos llamar los colaboradores de ese orden colonial. Mantienen privilegios y son los que con cierta independencia aseguran, digamos, el tributo y aseguran la sujeción de los indios hacia el poder español. Juliana Pasa, como era huérfano, se pierde lo que vendría a ser el hilo conductor del parentesco, ¿no? Entonces muchos escritores indican que el cacicazgo de Juliana Pasa ha sido formado desde su propia persona, no con generaciones anteriores. Pero el cacicazgo que teníamos nosotros prácticamente en la época incaria ha sido diferente a lo que vendría a ser a fines del siglo XVIII, porque el cacicazgo prácticamente cambia desde el ingreso de 1532. Este orden colonial era que la corona articulaba a través, con la población indígena a través de los curacas, a través de los caciques, ¿no es cierto? Y los caciques eran de alguna manera una garantía de que el orden colonial se mantenga, porque ellos tenían ganancias, ellos tenían privilegios en ese orden colonial.
Pero este desorden que empieza a establecerse lesiona, digamos, los intereses de los curacas, o sea, les quita ciertos privilegios. Y de ahí se explica la rebelión de Tupac Amaru. Tupac Amaru es una revuelta contra ese nuevo orden que atenta, digamos, contra algunos privilegios de los curacas. Y esos privilegios de los curacas también llega a ser un desorden hacia los privilegios de algunos criollos, por ejemplo. Entonces de ahí surge la rebelión de Tupac Amaru que explica su forma, porque en su forma hay una articulación incluso con el mundo criollo. Sabemos que Tupac Amaru tuvo, digamos, el apoyo de muchos criollos, el apoyo también de mestizos y el apoyo, digamos, de población negra y de origen africano. Prácticamente el cacicazgo lo que hace es solamente ser un cobrador más a lo que vendría a ser a mando del corregidor. Pero es el tercer hombre de la corona por su importancia de la lengua. ¿Por qué el tercer hombre? El primer hombre era el corregidor, el segundo hombre de la corona era el teniente, y el tercer hombre recién vendría a ser el cacicazgo. Tupac Katari no era un curaca, no hacía parte de la nobleza. El poder indígena en esa parte, el poder indígena que dialogaba con el poder español, estaba encarnado en la nobleza. Y Tupac Katari era un indio del común, era una persona, digamos, que no hacía parte de ese establecimiento, digamos, de esa especie de estatuto, no tenía un estatuto, digamos, como para reclamar, digamos, una palabra. Entonces, Tupac Katari representa el levantamiento de toda una masa indígena que hasta esa parte estaba incluso sometida al poder de los curacas. Si hablamos, digamos, en términos contemporáneos, Tupac Amaru representaría una revuelta en términos de una derecha, ¿no es cierto?, mientras Tupac Katari sería a la izquierda, digamos, en ese momento, es decir, en el sentido de que recupera la voz de quienes estaban totalmente desposeídos y anuncia una ruptura mucho más radical. Pero tenemos que tener en cuenta su formación política y lideral ha sido prácticamente gracias al contacto que ha tenido con Tupac Amaru y a lo que vendría a ser los libros que ha echado por contrabando, se podría decir, en estos años. Uno de los libros que prácticamente lee Amaru es de Fischer Beth, que vendría a ser Semillas Germinatorias Liberales, es de la filosofía francesa, ¿no? Es de esta manera que va fortaleciendo su visión política y de liderazgo Juliana Pasa. Pero lo que pasa que aquí la escuela básica que ha tenido es el mismo sufrimiento que ha visto en carne propia, que ha sufrido en carne propia. Los curas eran uno de los poderes. El poder real en realidad era un poder teológico que vivíamos en esa época, era un poder monárquico y teológico, ¿no es cierto? Entonces, a través del cura y en el contacto que tiene Tupac Katari, nos muestra que es posible, digamos, estar al tanto de lo que sucede, y estar al tanto no solamente, digamos, en cuanto a información, sino en cuanto a espíritu crítico. Pero vemos que el carácter de Tupac Katari, de Juliana Pasa, no era una persona que se contentaba con recibir una interpretación que se le daba, porque él podía eventualmente, digamos, haber hecho, como diríamos vulgarmente, una casera clerical. Estaba vinculado a una forma de poder y podía haberse mantenido ahí. Incluso en ambientes duros, en donde el acceso al curato, es decir, el acceso a la casera clerical, estaba prohibida, digamos, a los indios y a los mestizos incluso. Así que no querían ir a la mita. Ahora van a ir sin bultos y sin aguayos. ¡Sáquese! ¡Sáquese ahorita! Mira, cocha, lléveme también a mí. Yo debo ir. Tú no eres nadie. Un indio sin padres. Eres un foráneo. No tienes nada que hacer aquí. ¡Avance! ¡Avance, carajo! ¡Avance!